Sí, bueno, una situación tremendamente tensa, los ánimos muy caldeados, la sociedad muy crispada. Digamos que esto ha venido increciendo, hemos venido progresivamente al mismo tiempo que se van deteriorando los indicadores básicos de la sociedad en términos de economía, en términos de salud pública, en términos de seguridad personal. También al mismo tiempo vienen deteriorándose todos los indicadores de salud democrática. Esto llegó a su clímax, digamos, con una sentencia que hubo esta semana pasada, o 7 sentencias en simultáneo de tribunales menores que respondían a una sentencia también que había violado la Constitución Nacional la semana anterior en relación a que el referéndum revocatorio, que es una petición muy importante que está haciendo la oposición democrática, la Unidad Democrática Venezolana, aspirando a revocarle el mandato a Nicolás Maduro, pues el TSJ, el tribunal, el árbitro el máximo árbitro de justicia, sentenció que ese paso al referéndum debía recoger un 20% por estado, digamos, fragmentando la unidad territorial y sacándose, digamos, debajo de la manga un argumento que contravenía la Constitución. Sí, Entonces, esto dio origen o dio pie a que tribunales municipales de las regiones sentenciaran en contra de la recogida de este 20% de las firmas en 7 distintos estados del país. Y con lo cual se abortaba prácticamente, finalmente, después de ponerle muchos tropiezos a todas las peticiones del referéndum revocatorio, finalmente se aborta el referéndum revocatorio y se le cierra así a la sociedad una salida democrática y electoral a la crisis sistémica que está viviendo Venezuela. Estamos viviendo una confrontación de poderes en pleno desarrollo. Para entenderlo hay que explicar que la sociedad venezolana está dividida en una proporción 80-20 en dos relaciones fatales. Por un lado tienes un 80% del rechazo al gobierno y un 20% que apoya al gobierno, pero el 20% que apoya al gobierno tiene el control del 80% de las instituciones. La única institución que está en manos de o que está dominada predominantemente por la oposición es la institución del Parlamento Nacional. El resto de las instituciones del Estado, llámese Tribunal Electoral, llámese Corte Suprema, Tribunal Supremo de Justicia y por supuesto las distintas ramificaciones del gobierno nacional están controladas por el oficialismo. En ese sentido, tienes cuando se hacen los análisis políticos, muchas veces se considera solamente la primera relación, esa relación de 80% de rechazo al gobierno de Nicolás Maduro, pero y se obvia la segunda relación, que es ese dominio del 80% de las instituciones por parte del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, cuando haces el análisis solamente pensando en términos de aceptación y desaceptación popular, estás haciéndolo en un análisis en un entorno muy democrático que no es el. Hubo esta convocatoria de la Asamblea Nacional donde en términos muy duros, se declara la ruptura del hilo constitucional. Se asume que Maduro es formalmente un dictador, se asume que se ha puesto al margen de la Constitución y además se declara la posibilidad de que haya un vacío absoluto de poder por abandono del cargo, porque Maduro se encuentra actualmente en una gira. Y fue una gira donde no pidió el permiso al Parlamento que está establecido legalmente. Digamos, la Asamblea Nacional, dentro del entramado institucional, es la única institución que está en manos de la oposición a Maduro. Entonces, la Asamblea Nacional y el liderazgo opositor lo que están es haciendo palanca
por un lado en la Asamblea Nacional, pero por otro lado en las manifestaciones populares. Entonces se convocó ayer desde la Asamblea Nacional y ha venido convocando el liderazgo opositor a una rebelión popular que que haga posible que se vuelva o que se retome el hilo constitucional. Esto es muy importante porque pese a que tú tenías siempre en la sociedad pues algunos elementos que te hacían indicar que la democracia venezolana era cada vez de peor calidad y cada vez más frágil, nunca habías llegado al punto tal donde definitivamente se calificara al presidente Maduro como el dictador Maduro. Esto fue lo que hizo la Asamblea Nacional el día domingo y es lo que ha venido el día de ayer goteando poco a poco desde todas las distintas instancias, instancias muy serias de derechos humanos en el país, universidades, todas las academias nacionales emitieron un comunicado invitando a que se retome el hilo constitucional y haciéndose eco, digamos, de ese petitorio que inició la Asamblea Nacional. Bueno, fíjate, creo que en política el diálogo siempre es importante y el gobierno venezolano cada vez que ha hecho un esfuerzo de diálogo, lo que ha hecho en realidad es sacar una foto y decir que se dialoga como un elemento que distrae la presión social y las demandas sociales. En ese caso, digamos, la credibilidad del gobierno cuando convoca un diálogo es una credibilidad mínima, muy depauperada. Igualmente, cuando se ha convocado al diálogo por parte de los emisarios y los distintos mediadores que hacen vida en UNASUR. Estos son el expresidente español Rodríguez Zapatero, el expresidente de República Dominicana y el expresidente de Torrijos. Hasta ahora esos esfuerzos de diálogo han sido simples trucos, digamos, para liberar la presión o para quitarle presión al gobierno. Lo que hace distinto este llamado al diálogo es la incorporación del Vaticano a instancias o a pedido de ambas partes, a pedido tanto de la Unidad Democrática como del gobierno de Maduro, ha accedido a mediar. Entonces, esta convocatoria, un diálogo que tiene fecha y tiene sitio, va a celebrarse en Margarita el día 30, tiene como valor agregado, digamos, que no es el mismo guión de los anteriores simulacros de diálogo, vamos a llamarlo. Sí, es que en realidad la crisis es una crisis del sistema. O sea, lo que estamos viendo en crisis es la crisis de la revolución bolivariana. O sea, lo que está implosionando es precisamente lo que se llamó la revolución bolivariana e implosiona de múltiples formas. Pues tiene implicaciones en lo económico muy serias, en lo social dramáticas y en lo político. Ahora, cuando se convoca desde la Unidad Democrática al referéndum revocatorio, no se está convocando como un principio dogmático que el revocatorio sea un fin en sí mismo. Se está convocando al revocatorio porque se entendió la posibilidad del revocatorio como una posibilidad de encontrarle una solución política a una crisis sistémica. Una solución política que pasa por un cambio de gobierno, que es lo que está demandando la población. Y solucionar, pero digamos, el sentido que tiene es precisamente lograr solucionar esa crisis sistémica que es terrible y que hace de Venezuela un país invivible.